Bueno, me quito entonces aquí el antifaz para poder hablar bien y respirar. Lo siento por ustedes que tienen allí el tapabocas, que sé que no es fácil. Gracias por la disciplina, a propósito, por mantenerlo allí. Yo le digo a mi señora que realmente tendría que hacer un esfuerzo muy grande para estar un periodo prolongado de tiempo con el tapabocas, así que realmente les agradezco, hermanos, por seguir este consejo que es para beneficio de todos nosotros y por aguantar allí con amor y el poder celebrar juntos, estar en la casa del Señor. Gracias, Pastor Misael y su esposa, por este gesto con nosotros. Estoy muy agradecido por eso. Y como ustedes lo saben y como lo he repetido constantemente, realmente aquí el pastor de la iglesia es el pastor Misael, así que la gratitud hacia él, hacia su esposa por todo lo que hacen acá. Mi trabajo es estar al lado de él para lo que él necesite y para lo que ustedes como iglesia también necesiten, obviamente todo a través del filtro de su pastor local. Así que quien lleva aquí la carga mayor es él, así que pastor, no solo este día, sino todos los días, pastor Misael, gracias por todo lo que hace, por esta hermandad que lo ama y yo he aprendido a conocer de la dedicación, del esfuerzo que les ha acompañado como familia, y también he visto y he sido testigo de las bendiciones del Señor. Aquí hemos sido muy privilegiados por eso al ver lo que Él ha hecho por nuestra familia pastoral. Así que, hermanos, ustedes ya saben que tienen el privilegio aquí de 2 pastores y otros más que como jubilados también nos acompañan, así que en lo que yo pueda seguir sirviendo, yo tengo la póliza de vida ministerial, o la política más bien es la palabra correcta, de siempre responder al llamado de mi hermandad. Así que siéntanse libres, aunque aquí hay un pastor local, yo siempre me comunicaré con él frente a cualquier cosa que charlemos nosotros, y entre los dos trataremos de hacer lo mejor en favor de ustedes y de servirles al máximo posible. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar nuestra reflexión, saludando obviamente, por supuesto, a quienes están siguiendo a través del Facebook, que creo que es ahora la transmisión que está yendo. Sé que hay varias personas allí que nos acompañan, así que para ellos también donde se encuentren. Sé que hay hermanos de iglesia que están en sus casas porque están también queriendo ser cuidadosos y no ponerse en riesgo. Este tema de este virus que ha sido tan controversial, se ha hecho pues más serio ahora otra vez en el mundo y también aquí en este país, por supuesto. Así que no está de más tener los cuidados y felicito a los que están en su casa porque se están protegiendo, porque se sienten vulnerables. Y quiero, antes de empezar la meditación de hoy, orar por quienes están enfermos, por quienes están pasando por necesidad, la familia Martínez aquí de la iglesia que hemos estado orando por ustedes, mis hermanos, durante toda esta semana. Y como también he informado, Tamara ha sido conocida o es bien conocida en todo nuestro distrito y bien querida. Ella desde el jueves de noche estuvo entubada, no por asuntos de COVID, por otros problemas de salud en sus pulmones que le han afectado. Gracias al Señor, ayer ya comenzó a respirar por ella misma. El último reporte que acabo de recibir es que ella está estable, ya está respirando por ella misma, pero sigue en estado crítico. Así que esta tarde planeamos ir allá. La semana pasada ella fue ungida, hizo todos los arreglos espirituales y también materiales. Así que ella dejó todo organizado, pero con la fe intacta en el Señor. Ustedes saben que esta Tamara, esta mujer del Señor, es una mujer alegre, extrovertida, así que inclusive allí en ese momento difícil que fue para ella, su alegría, su gozo no terminaba, y su mayor expresión fue de gratitud para nuestro distrito. Así que quiero aprovechar aquí para agradecer a cada uno de los miembros de nuestro distrito que han estado orando, han estado pendientes. Ayer les pedimos que por favor no nos comunicáramos mucho con Sharon, que es su hija, la única que está aquí ahora al frente. Su hermana acabó de llegar también ayer para acompañar en estos días. Han tenido muchas cosas, así que acompañémoslos en oración por ahora, y luego ya cuando las cosas estén un poco mejor y ya Tamara esté más asequible para recibir llamadas, textos y demás, pues lo haremos saber. Así que muchas gracias por acompañar en oración. Les invito para que inclinen su rostro. Padre, antes de abrir tu palabra, te damos muchas gracias por el privilegio que nos otorgas de poder estar primero que todo vivos. Ese es un honor que tú nos das, Señor. La vida no es algo que merecemos. Cada noche cerramos nuestros ojos sin saber si los vamos a abrir, pero sí confiados en que tú nos vas a dar lo mejor.
y hoy nos has permitido abrir nuestros ojos a un día precioso en el cual te alabamos, te glorificamos y te reconocemos como el creador no solo de este planeta, del universo, sino el creador de nuestras vidas. Gracias, Señor, por eso estamos en tu casa, para expresarte todo nuestro sentido de gratitud por lo que tú eres por nosotros y por nuestras familias. Venimos ante ti también, Señor, cargados, porque el mundo cada día es más desafiante para nosotros. Pero gracias, Señor, porque contigo tenemos no solo un aliado, sino el mejor consejero, la mejor ayuda que podríamos tener los seres humanos. Gracias, Señor, te doy por esta iglesia, por la iglesia de Ocala. Gracias por su pastor, el pastor Misael, su esposa, por su ministerio, por su trabajo de lleno en favor de esta congregación. Gracias por lo que vas a seguir haciendo por nosotros y por tu presencia con los que están en enfermedad, con los que están en sufrimiento, como la familia Martínez, como en el caso de la familia de Tamara y tantos, Señor, que están sufriendo por las situaciones que se están viviendo hoy en este planeta. En tus manos los presentamos a ellos y en este momento específicamente te rogamos que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestras mentes, que entendamos que no hay ningún impedimento, que lo único que nosotros tenemos que hacer para escuchar tu voz es venir ante ti reconociendo que en Jesús nuestros pecados han sido perdonados y que en Él somos libres. Así que con ese espíritu, Señor, de reconocimiento, de humillación ante ti, queremos hoy escuchar tu voz, Padre, porque los tiempos no son fáciles, pero tú nos prometes lo mejor. Gracias, Señor, por estar acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, tengo el privilegio hoy de concluir con ustedes la serie que he venido llevando a cabo en nuestro distrito y que aquí hace unos sábados tuve también el privilegio de, creo que este es el tercer tema de la serie que tengo aquí en Ocala. Esta serie que, como les dije en un comienzo, es una serie que normalmente presento de acuerdo a las circunstancias que hay, en el contexto de las circunstancias que hay. Me gusta mucho hablar de felicidad porque creo que es la esencia del Evangelio. El Evangelio llegó a nuestras vidas no para hacernos parte de una iglesia, el Evangelio llegó a nuestras vidas para darnos felicidad, para regresarnos la felicidad que habíamos perdido. Así que yo estoy completamente seguro de que no fue por casualidad que terminamos esta serie justo antes del fin de semana evangelístico que vamos a tener a partir del día miércoles. Ya el pastor Misael, me imagino que compartió con todos ustedes. El pastor Homero Salazar vendrá a este fin de semana. Él estará aquí con nosotros a partir del día, el día jueves. Va a estar en todo el distrito miércoles, jueves, viernes y sábado. El día miércoles comenzaremos en Inverness. Así que no creo que sea casualidad que el Señor nos haya traído por este viaje para reencontrarnos con la felicidad en Jesús y ahora tener este fin de semana de reavivamiento, de toma de decisiones. Ya han habido personas que en este esfuerzo y en las lecciones que hemos venido compartiendo y que ustedes han reenviado también, ya hay personas que han tomado su decisión por Jesús. Así que el próximo sábado terminaremos en la iglesia de Marion Oaks, que es la que tiene bautisterio. Allí vamos a terminar entonces con una linda ceremonia bautismal y a fin de mes vendrá el pastor Chazarreta para tener otro esfuerzo de reavivamiento y de toma de decisiones. Así que creo que el Señor lo ha puesto todo en su lugar. Cuando hablamos de felicidad hablamos de evangelio, y cuando hablamos de evangelio hablamos de Jesús marcando la diferencia en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos no les gusta, pero que en lo personal no es que me guste, pero me motiva, y son las crisis. Hoy vamos a hablar de felicidad en medio de la crisis o a pesar de las crisis. Repito, hay muchos que son muy escépticos a las crisis y no les gusta hablar de crisis, y algunos han interpretado que si soy cristiano no debo tener crisis o no debo tener problemas. Esa es una teología del Antiguo Testamento que recuerdan a Job, se la sacaron bien fuerte. Si estás pasando por crisis es porque algo malo hiciste. Le decían los amigos de Job a Job. No se entendía el concepto de la crisis. Resulta que como seres humanos vivimos envueltos en crisis y las crisis son normales para el ser humano. Así que deberíamos tener una mente mucho más abierta hacia las crisis, no cometer el error que cometemos muchos seres humanos de provocar las crisis, que hay algunos que somos expertos en eso. Nosotros mismos provocamos nuestras propias crisis y luego culpamos a Dios por lo que estamos viviendo. No caigamos en ese error. La mejor manera para no caer en ese error es estar lo más cerca del Señor posible y dejarnos guiar por Él. Cuando Él nos guía, aunque lleguen las crisis, los resultados van a ser positivos. Así que la crisis debería estar mucho más cercana a nosotros y no tenerle miedo a las crisis. Por el contrario, una vez más, entender que cada crisis es una oportunidad
nueva para ver a Dios actuar. Si yo preguntara aquí en este momento, ¿cuántos de los que estamos presentes hemos tenido crisis, hemos tenido problemas en la última semana? Yo sé que todos levantaríamos aquí la mano, ¿no es cierto? Y hasta los pies, sí, Marchena, hasta los pies lo levantaríamos. ¿Qué cantidad de problemas los que tenemos los seres humanos? Y los problemas se nos convierten en estrés. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo resolver los problemas. Y cuando los problemas son más grandes que las soluciones, viene el estrés. Y cuando viene el estrés, allí sí se abre un mar de problemas de todo tipo, físicas, obviamente, mentales e inclusive espirituales. ¿Cómo manejar las crisis? ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a un mundo en crisis, pero no quedarnos en la crisis? ¿Por qué es importante entenderlo de esta manera para que la crisis se convierta en algo positivo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es creerle a Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer, creerle a Él. Una vez más, porque yo sé que ustedes han repetido este texto muchas veces. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué cosa? ¿Y qué son las aflicciones? Problemas, crisis. Jesús fue claro. Las crisis, los problemas siempre van a estar. Pero si ustedes son inteligentes, las crisis no les van a hacer daño. ¿Qué tal nuestro país aquí, los Estados Unidos de Norteamérica, en estos días que estamos viviendo? Cuando vemos los colores rojos y el color azul, de una vez caemos en esa área que ahora es tan delicada, ¿no? Estamos en una semana crucial, no solo para los Estados Unidos, para el mundo, sino para el mundo entero. Las redes sociales, los medios de comunicación están estresados con lo que pueda pasar. Y en la mejor palabra quizás para identificar el panorama político de los Estados Unidos, y me atrevo a decir que del mundo, es la palabra crisis. Estamos en una crisis tan grande que todo está tan parejo porque muchísima gente comparte un mismo pensamiento, y es que aunque los distingue un color político, al final llegan a la misma conclusión, y es: yo voto azul o yo voto rojo, no porque esté convencido de mi candidato, sino porque estoy convencido de mi partido. Y allí hemos tenido un montón de dificultades, porque muchos nos preguntan, y me imagino que ustedes también, ¿qué opinión tenemos al respecto de lo que está viviendo este país? Los que me han preguntado, yo sé que los que le han preguntado también al pastor Misael, siempre le hemos respondido lo mismo: los cristianos somos apolíticos, nosotros no tenemos ningún color, nosotros no estamos afiliados, por lo tanto no damos ningún consejo político. Pero lo que sí vemos es que la crisis es tan grande que la gente dice, para un lado o para el otro, el futuro no se ve bien. Imagínense la crisis que estamos viviendo. Y eso no está pasando solo acá. Si ustedes miran las elecciones en sus países, yo recuerdo las últimas de mi país, fue exactamente lo mismo. Al final, que gane el que es menos malo o que va a ser menos difícil para mi país. Fue lo que dijimos en las elecciones pasadas. La crisis del mundo es eso, se refleja en nuestros gobernantes. Por eso tenemos que entender que el gobierno perfecto es el gobierno que Dios nos ofrece. Ahora, ¿por qué el tema de la crisis debemos verlo desde una óptica diferente? Y recuerden que con esto estamos terminando la serie Decide Ser Feliz, los principios de la felicidad que Jesús enseñó. Así que el principio que vamos a ver hoy es el principio, es quizás la evidencia más grande de que un cristiano, un ser humano, ha aprendido a vivir en felicidad. Tiene que ver con la crisis, pero con una crisis en particular. Antes de llegar a ese punto específico de esa bienaventuranza, que es la número 8, quiero hablar un poco sobre Dios, el cielo y la crisis. Hay algunos que dicen, no, Dios no puede ser un Dios que conozca de crisis. Y algunos hasta nos sentimos mal pensando en Dios y en Jesús en crisis. Yo recuerdo en alguna ocasión que mencioné, que me preguntaron, ¿Jesús tuvo crisis emocionales? Y mi respuesta tajante fue sí. Claro que sí, hay muchas evidencias bíblicas. Algunos me miraron como con cara de quererme apedrear por eso. Pero Jesús lo vivió, tuvo crisis muy fuertes. Y en el cielo, la historia, ¿acaso no nos dice que en el cielo lo primero que acompañó fue un escenario de crisis? Una crisis tan grande que la tercera parte de los ángeles del cielo se fueron ¿contra quién? Contra el Creador, contra nuestro Dios. No es una crisis eso. La tercera parte de los ángeles del cielo tuvieron que salir del cielo, de la casa del Creador, de la presencia de su Padre. Es decir, la crisis ha acompañado al cielo también, no es ajena al cielo. ¿Cuál es la diferencia? Que la crisis
no se convierte en tragedia. La crisis bien administrada se convierte en bendición. Ahora, si ustedes van y ven el panorama del cielo como lo narra, y me gusta mucho como lo narra en el libro La historia de la redención, la hermana White, inclusive también en El deseado de todas las gentes, me gusta cuando ella habla con respecto al momento en el que Dios da a conocer el plan de la salvación a los ángeles. Cuando Dios reúne a los ángeles en el cielo y les dice: miren lo que pasó allá en la tierra. La raza humana está perdida, la raza humana está en pecado, la raza humana está muerta. Muertos en vida. La única manera de darles vida es a través de mi Hijo Jesucristo, yendo a la tierra, haciéndose humano y viviendo como hombre y derrotando el pecado y la propia muerte. Así que la decisión está tomada. Jesús va para la tierra. Los que han leído el comentario que la hermana White hace al respecto, es que los ángeles en el cielo entraron en crisis y decían: pero Señor, ¿cómo es posible que tu único hijo vaya al territorio de Satanás a enfrentarlo en su propio territorio? Eso no tenía sentido y hubo crisis en el cielo. Lo que les estoy queriendo decir, mis hermanos, es que el origen de la ejecución del plan de la salvación en el cielo estuvo acompañado de un escenario de crisis. Porque las crisis son los momentos, las situaciones que nosotros los seres humanos vivimos y que no entendemos. No entendemos por qué está pasando esto. No entiendo cuál es el camino que debo seguir. No entiendo lo que debo hacer. Los ángeles no entendían. Solo veían el riesgo, solo veían el dolor, solo veían el sufrimiento en el cual iba a estar Jesús. La visión de los ángeles ni siquiera era la visión que Dios tenía como padre. La visión del padre era la de un hijo que él sabía que con su ayuda iba a poder triunfar en medio de la crisis. Ahora, si nosotros dejamos el escenario del cielo y nos venimos aquí a la tierra, ¿recuerdan ustedes cómo comenzó el ministerio de Jesús, inclusive antes de que naciera? Cuando estaba en el vientre de su madre. Los últimos días de embarazo de María. ¿Dónde estaba María? Plácidamente sentada en su casa, en una mecedora, esperando para ir al hospital. ¿Cómo estaba María? Huyendo. Ni siquiera estaba de vacaciones, o yendo a un lugar donde su hijo pudiera tener una mejor ciudadanía, donde pudiera tener mayores beneficios. No, huyendo por su vida. Ese bebé tenía una sentencia de muerte, Jesús, escenario de crisis. Si ustedes van conmigo, la crisis no es ajena al cielo, tampoco fue ajena con Jesús. Ahora, el ministerio de Jesús. Evaluemos un poquito el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús fue de puras pétalos de flor, de rosa. Un ministerio fácil, todo el mundo estaba a favor de Jesús, todos con los que él se reunía y estaban de acuerdo con él, aplaudían su ministerio, todos lo seguían. No, desde un comienzo del ministerio de Jesús, él estuvo recibiendo amenazas, señalamientos. El escenario en el que él vivía era un escenario de completa crisis. Hago un paréntesis acá y por eso agradezco el trabajo que el pastor Misael hace aquí en la iglesia y que los pastores en general hacemos. Ustedes saben que una de las profesiones más estresantes que hay es el ministerio, y hay muchos de ustedes que sin tener el reconocimiento como pastores son ministros porque ministran a otras personas. El ministerio es sinónimo de estrés. Sin embargo, hay algunos que han entendido que si el ministerio es sinónimo de estrés, entonces es mejor no entrar en el ministerio, porque entrar a una carrera para sufrir no está bien. Estudiar para ir a sufrir, hay muchos que se están apartando por eso del ministerio. Pero por otra parte, cuando a mí me preguntan si el ministerio es difícil, claro que sí que es difícil. Los pastores estamos en unas situaciones bien complicadas como las estuvo Jesús en muchas ocasiones. Recuerdan que cuando los fariseos se acercaban y le hacían una pregunta a Jesús, eran preguntas capciosas, que cualquiera de las dos respuestas lo iba a poner mal. En eso nos encontramos muchos. Cuando decidimos servirle a Jesús, eso nos pasa. Nos llaman a pedir consejo para algo y si damos un consejo y sale bien, nos aplauden. Si sale mal, nos señalan. ¿Cuántas veces los pastores hemos estado involucrados en situaciones de pareja, que vamos a ayudar a la pareja porque están separados y hablamos con uno, luego con otro, y resulta que como pastores algunos cometemos el error de dar consejos muy directos,
Y al final cada uno independientemente se molesta con el pastor porque según ellos no dijo lo correcto, y luego ellos se vuelven a amigar, se vuelven a reconciliar y ellos son felices y el pastor queda como el malo cuando no tuvo velas en ese entierro. A Jesús le pasaban tantas cosas similares porque el ministerio no es fácil. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que es así. Entender que es así. Por eso la mente es tan fundamental en estos casos. El problema no es la crisis. En el ministerio ese no es el problema. El problema en el ministerio de las crisis es cuando algunos pastores no sabemos entender que esa es la realidad con la que tenemos que vivir. Y que nuestra mente tiene que estar firme. Nuestra mente tiene que estar clara con respecto a lo que estamos viviendo, hacia dónde vamos, pero especialmente a lo que nuestro Padre nos está diciendo que es la manera como tenemos que vivir. Así que el ministerio no es fácil. No fue fácil el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús fue acompañado de crisis en crisis hasta la parte final. Miren esta parte. Me gusta mucho la crisis en el jardín. Muchos hemos entendido, y esto es respetable, no quiere decir que sea equivocado, pero muchos hemos entendido que el éxito de Jesús en esta tierra lo logró en la cruz del Calvario. Y sí, claro que tiene mucho sentido eso. Vuelvo a repetir, no está mal, que allí fue donde Jesús venció. Sin embargo, personalmente me ha impactado mucho lo que pasó en el Jardín de los Olivos. ¿Han leído ustedes la historia que narran los evangelios y también como la presenta de una forma tan gratamente ambientada la hermana White en El Deseado de todas las gentes? Lo que pasó en el Jardín de los Olivos fue impactante. Fue para mí, en lo personal, el gran triunfo de Jesús no fue en la cruz, sino fue en el Jardín de los Olivos. Porque allí en el Jardín de los Olivos fue donde él vivió la crisis más grande. Fue una crisis tan tremenda que recuerden que tuvo gotas de sangre. Y las gotas de sangre hoy son entendidas científicamente. Es un estrés extremo, supremamente extremo. Ahora, ¿cuál fue? Aquí es el punto fundamental y aquí es donde viene la conexión con la última bienaventuranza. Escuchen bien esta parte. Hasta ahora lo que hemos hecho es un rastreo, un seguimiento mejor desde el cielo hasta la tierra y hasta el ministerio de Jesús de la crisis. Y la conclusión a la que yo llego, que espero que ustedes estén llegando, es que las crisis siempre estarán presentes, siempre. El asunto es la manera como nosotros enfrentamos la crisis o cómo administramos, que me gusta más esa palabra, cómo nosotros administramos la crisis. Y para mí Jesús es el máximo ejemplo. ¿Por qué Jesús tuvo una crisis tan tremenda en el Jardín de los Olivos? Dice la hermana White, que lo narra y lo ilustra tan hermoso, que el gran problema es que en el Jardín de los Olivos no solo estaba Jesús con un par de discípulos, sino que allí también estaba Satanás. Y Satanás le susurraba a Jesús y le decía: ¿qué carga de pecado la que tienes sobre ti? Eres un pecador. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús era un pecador? No. ¿Pero Jesús llevaba la carga de pecado de la raza humana? Sí, pero no era pecador. Pero Satanás es experto en eso. Satanás es experto en crear escenarios que parecen ser ciertos, pero no lo son. Que pusieron en crisis a Jesús. Porque ¿cuál fue la gran crisis de Jesús? Satanás le decía: mira, tú eres un pecador tan grande que tú crees que vas a poder resucitar. Tú no vas a resucitar. Pero no vas a resucitar simplemente no para ser otro ser humano o para seguir siendo ser humano, sino que tu relación con el Padre la vas a perder. La presencia con tu Padre la vas a perder porque tú no vas a poder con esa carga de pecado. Lo que llevó a Jesús a este extremo de estrés, de depresión, de tristeza, y no se sientan mal al ver a Jesús de esa manera. Así fue como Jesús lo vivió. Jesús vivió algo tan extremo porque Satanás le susurraba algo que no era verdad, pero que tenía la apariencia de verdad. Y Jesús entendió: si yo pierdo la presencia de mi Padre, si no puedo con esta carga, lo voy a perder a Él. Y Jesús sabía que si Él perdía la presencia del Padre en su vida, lo perdía absolutamente todo. Allí estaba ese escenario, pero noten la parte tan interesante. Satanás creando confusión en un escenario de verdad y de mentira.
La palabra confusión siempre viene de la mano de las crisis. Si ustedes van a las redes sociales ahora y miran el escenario político de este país, como hablábamos hace un momento, lo que hay es un escenario de confusión, pero impresionante. Que la verdad, después de que uno entra y hace un rastreo en redes sociales, uno mejor cierra todo y dice, me quedo ajeno a lo que va a pasar. No sé qué hacer. Confusión, y dentro del escenario de confusión viene uno de los ataques más fuertes que Satanás tiene para la raza humana, y que yo estoy seguro, estoy convencido de que todos los que estamos acá hemos sufrido este tipo de ataques que todavía nos pueden estar haciendo daño y que quizás no hemos podido superar. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo que Satanás hizo con Jesús: calumnia, crítica, señalamientos mentirosos, pero que parecían verdad. Cuando nos critican, cuando nos señalan, qué difícil es. Mateo el capítulo 5, el versículo 11, la última bienaventuranza. Hay algunos que dicen que son 9 bienaventuranzas. En el mundo cristiano evangélico ellos dicen que son 9 bienaventuranzas, pero no son 9. La hermana Juárez es clara cuando dice son 8. Solo que esta última es tan importante que es la única bienaventuranza que Jesús se da el trabajo de explicarla. Las otras no las explica. Esta la explica. Entonces cuando Él la explica parece que fuera otra bienaventuranza, pero no, es la misma. Miren la conexión. Dice Mateo capítulo 5 versículos 10 y 11. Felices los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Para los que han estado siguiendo esta serie, ustedes saben que la justicia no es otra cosa que la presencia de Dios, que es la que genera felicidad más allá de las dificultades que estemos viviendo. Es la aplicación a nuestra vida de los primeros 4 principios de la felicidad que Jesús enseñó. Y si alguno de ustedes, por falta de tiempo o lo que fuera, no ha visto o no ha seguido la serie completa, mire, hermanos, yo les ruego que lo hagan. Les ruego que lo hagan. Por favor, busquen en los Facebook de cada iglesia o en mi canal de YouTube. Allí pueden encontrar todos los temas, allí aparecen. Miren cada uno de esos principios, aplíquenlos. ¿Por qué yo se los ruego? Porque estoy no solo convencido, sino más que convencido, que cuando un ser humano aplica o pone en práctica en su vida estos principios de felicidad que Jesús vivió y enseñó, ese ser humano es feliz a pesar de. Aprende a vivir feliz a pesar de las circunstancias, porque la felicidad es un estilo de vida. No podemos seguir entendiendo la felicidad como logros alcanzados, porque después de que cuando alcanzamos un logro somos felices, pero luego cuando hay otros logros por alcanzar perdemos la felicidad y nos volvemos esclavos del otro objetivo a alcanzar para poder ser felices. Hay tantos ejemplos para ello. No caigamos en ese error. La felicidad es un estilo de vida, va más allá de las circunstancias que nos rodean. Así que aquí dice Jesús, felices los que padecen persecución por causa de la justicia. La causa de la justicia es por Él, por vivirlo a Él, por experimentarlo a Él, por Él trabajando en nuestra vida, que fue justamente lo que Jesús vivió. Satanás todo el tiempo lo persiguió, desde antes de llegar a esta tierra, como ya lo hablamos, lo persiguió con el propósito de cortar su relación con el cielo, porque Jesús tenía claro que su éxito en esta tierra no dependía de Él, sino dependía de su Padre y de la alianza que los dos hicieran. ¿Están conmigo, mis hermanos? Ok, felices con los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, Jesús lo dice por causa de mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está la bienaventuranza completa. Pero miren que allí Jesús la aclara. Lo que ya les dije, Jesús lo dijo acá. Miren el versículo 11. Felices cuando por mi causa. ¿Qué está diciendo Él que es el mismo? La justicia. Muy bien. Él es la justicia. Felices cuando por mí los persiguen. No cuando yo creé los problemas para que me persigan, como ya lo dijimos al comienzo. No, de eso no se trata. Es cuando yo estoy tan cerca de Jesús, tan cerca de mi Padre, que su presencia en mi vida inmediatamente va a generar persecución. Porque miren, hay algunos que dicen, no, es que el diablo está allá en esos lugares de perdición. No, Satanás no pierde tiempo en los lugares de perdición, porque allá ya están perdidos. Allá no se mete. Satanás está queriendo trabajar es con aquellos que están viviendo acorde a los consejos del Padre. Allí es donde está trabajando y allí es donde hace la persecución. Por eso es que cuando tú decidiste estar más cerca del Señor, más problemas tuviste. Pero no le tengas miedo a eso, porque hay algunos que dicen, no, me voy a hacer cristiano para ganarme más problemas, mejor me quedo así como estoy.
No, 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 no. No importa que vengan 1000 problemas, porque el Señor te va a dar 1000 soluciones, es lo que quiere decirte Jesús. La situación no tiene que ver con la crisis, la situación tiene que ver con mi forma de administrar la crisis. Sin Jesús, el problema, por pequeñito que sea, se nos convierte en una tremenda tormenta. Pero con Jesús, no importa el tamaño del problema, va a venir solución y va a venir bendición. Jesús aquí aclara y dice: felices son cuando por mi causa, y miren lo que dice acá, que no es nada bonito, os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora yo les pregunto, cuando nos insultan, cuando nos persiguen, cuando nos calumnian, que es que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, eso se llama calumnia. Cuando nos persiguen, cuando nos insultan, cuando nos calumnian, cuando mienten sobre nosotros, ¿somos felices? Yo quiero saber acá si hay alguien que le encanta eso. Ay, pastor, qué dicha. Esta semana fui calumniado. Dijeron mentiras de mí y fui tan feliz. No nos gusta eso, ¿no es cierto? Miren, de las cosas difíciles para vivir y para superar es eso. El espíritu de la crítica, de la calumnia, de la persecución. Todo eso lo vivió Jesús. Y todo eso tú y yo lo vivimos y lo tenemos que vivir si realmente estamos del lado de Él. No nos gusta, pero miren lo que dice Jesús. A pesar de esas circunstancias, el cristiano, ¿cómo debería vivir? Entonces algo está funcionando mal. ¿No les parece, hermanos? Porque a mí todavía me cuesta. Cuando alguien dice algo de mí que no es verdad, que yo sé que no es verdad, ¿qué creen ustedes que a mí me dan ganas de hacer? ¿Ah? Ay, espera y verá cómo voy a darle duro en las redes sociales. Le voy a hacer que se trague esas palabras. ¿Ah? Y comenzamos a maquinar planes. ¿Cómo nos vamos a defender de aquel que nos está calumniando? Porque no nos gusta la calumnia. Mira, mi hermano, si tú todavía piensas de esa manera, como lo estoy describiendo ahora, quiere decir que no hemos aprendido a ser felices a la manera de Jesús. Miren, yo me enamoré de las bienaventuranzas cuando leí esta bienaventuranza. Y tuve una pelea tremenda con Dios, pero pelea de verdad. Porque cuando me encontré con esta bienaventuranza fue porque Él me la puso en la cara viviendo uno de los peores escenarios de crisis que yo haya podido vivir en mi vida. Y tenía todo eso. Insultos, calumnias, mentiras. Y yo sabía eso. Y cuando el Señor me dice: mira, Maya, lo que tú tienes que estar es feliz. Yo le dije al Señor: pero háblame más clarito porque yo no entiendo esta manera de felicidad. Eso es cuando yo le digo a mi hijo: hijo, como te amo tanto, ven que te voy a dar un castigo bien grande. El hijo no entiende eso. Y yo tampoco lo entendí. Pero ¿saben por qué no lo entendía? Porque yo quería aprender a administrar esta situación tan fea, olvidándome de los principios anteriores que hasta ese momento quizás conocía, pero que no había puesto en práctica. Mira, para los que no han seguido la serie, que les vuelvo a implorar que tomen tiempo y la escuchen, la miren, tomen nota y sigan esos consejos. Ustedes se van a dar cuenta allí que hay un común denominador. No es lo que dice Robert Amaya. Por eso le creo, porque no es lo que yo digo, es lo que Jesús dice. Cuando ponemos en práctica cada uno de esos consejos, ustedes van a darse cuenta que los primeros 4 principios de la felicidad que Jesús enseñó nos llevan a vivir una relación con Él tan cercana como la que Él tuvo con su Padre. Y es cuando el Padre se encarga de hacer alianza con nosotros, se convierte en nuestro asesor y Él nos da las soluciones de absolutamente todo lo que podamos vivir. Porque las aflicciones vendrán, pero Él trabajará con nosotros para encontrar la solución. Los últimos 4 principios, porque esto es como la ley de Dios. La primera parte es relación con Dios, la segunda parte es relación entre el prójimo. Los 4 últimos principios, de los cuales este es el cuarto, para mí el más grande, el más difícil de entender, son resultado de una vida de justicia, de tener una relación práctica, directa, una experiencia con Jesús y hacer sociedad con Él, que son los primeros 4 principios. Así que por eso el propósito de la reflexión de hoy no es que digamos: ay, Señor, hoy yo salgo aquí de la iglesia diciéndote que de ahora en adelante, cada vez que digan mentiras de mí, cada vez que me calumnien, cada vez que me insulten, cada vez que digan cosas malas de mí que no sean verdad, te prometo, Señor, que voy a ser feliz.
No cometas ese error, porque te vas a frustrar. Esta misma tarde quizás van a decir de ti algo que no es verdad. Y esta misma tarde te vas a llenar de furia. Y vas a decir, no me sirvió de nada lo que dijo allá el pastor Amaya. Eso no funciona porque no funcionó conmigo. Esto es un resultado de. Si quieres que te lo diga de otra manera, es cosecha. Tú no puedes esperar recibir un fruto delicioso del árbol que tienes plantado fuera de tu casa si no dedicas tiempo y todo un proceso para cuidarlo, para cultivarlo y para que pueda dar el fruto. El problema no es del árbol, el problema es tuyo, el problema es mío, que no le he dado el cuidado apropiado. ¿Cómo es posible que no tenga dinero ni siquiera para tener una vacación con mi familia? Bueno, ¿ahorraste durante el año? ¿Ahorraste los últimos 2 años? ¿Un ahorro programado? No te quejes porque no tienes el dinero. El problema es que no aplicaste los principios de ahorro para poder tener el dinero y poder tener una linda vacación. Los seres humanos trabajamos en muchas cosas así al revés. Vivimos renegando de todo, pero no aplicamos lo que tenemos que hacer. Pero ¿saben cuál es la tragedia más grande? Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Esa es la tragedia más grande. ¿Quién no sabe que si ahorro luego tengo dinero para lo que quiera? ¿Quién no sabe eso? Todos lo sabemos. Ahora, si yo pregunto ¿cuántos tenemos un plan sistemático de ahorro? Sí, pastor, tengo el plan. Ahora que llega diciembre, voy a volver a hacer el plan para comenzar en enero. ¿Ah? Y en enero comenzamos el plan y en febrero nos gastamos lo que ahorramos en enero y se nos acabó el plan. Con esto es exactamente lo mismo. Esto es un resultado de los 4 principios, es decir, la bienaventuranza 5, 6, 7 y 8 son resultados. ¿Y saben qué es lo más lindo? Son esos frutos de la presencia de Dios en la vida del ser humano. Y no es que seamos felices cuando estemos en este ambiente, pero sí sabemos que el Señor se va a encargar de poner todo en orden. Y eso es lo que voy a hacer en esta parte final, ahora que voy a justificar, no solo con la Biblia, sino con el espíritu de profecía, lo que acabo de mencionar. Quiero que ustedes miren este versículo que me gusta mucho, Isaías capítulo 5, versículo 20. Pastor, es que alguien tiene que poner en orden a esos calumniadores, a esos criticadores, a esos que persiguen. Alguien tiene que ponerlos en orden. Sí, alguien lo va a hacer. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen ¿qué? Bueno, esa es esa gente de la que estoy hablando ahora, de los cuales muchos quizás estamos aquí sentados o parados. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, y que hacen de la luz tinieblas. Expertos Satanás, y expertos muchos, de cambiarlo todo, de crear confusión. Esa es la estrategia número 1 de Satanás. Le fue efectiva en el cielo, le fue efectiva con Adán y Eva, y le sigue siendo efectiva con todos nosotros. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si ustedes siguen leyendo lo que dice Isaías capítulo 5, ay, ¿por qué dice allí ay? Ahí está la clave. Ay quiere decir no saben en lo que se están metiendo y lo que les viene. Mira, el que te está calumniando, el que te está persiguiendo, el que está diciendo mentiras sobre ti, mientras sea porque tú vives la justicia, es decir, porque tú estás aplicando los principios de la felicidad y vives en la presencia del Señor, si es por eso, esas personas no son tu problema. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Me acuerdo en mis épocas, esta semana me han hecho volver un montón de años atrás, ni digo cuántos porque me da dolor de cabeza. Pero resulta que los amigos de la secundaria, en el Colegio Adventista Emmanuel de Bogotá, crearon un chat. Y ahora como la gente anda como tan desocupada porque está mucho tiempo en casa, han creado chats de todo tipo, ¿no? De los graduandos, cuando me gradué de la universidad crearon otro, cuando me gradué de bachillerato, de high school crearon otro, y ahora está este otro que es con muchachos que estudiamos juntos desde la primaria, desde la básica. Así que imagínense la cantidad de años atrás. Cuando uno va y mira todo ese escenario de lo que ha sucedido hacia atrás, uno puede hacer fácilmente un rastreo de la vida y se da cuenta que la vida se ha ido tan fácilmente y que hemos perdido tanto tiempo en batallas que nos han desgastado tanto
y que no valían la pena. No valían la pena. Es bueno que hoy entendamos que hay batallas que no nos corresponden. Pero al ir en ese viaje hacia el pasado, me llevó a la ciudad de Bogotá, donde viví unos años fantásticos. Yo no nací en Bogotá, nací en Medellín, pero los recuerdos más impactantes que tengo en mi vida social, de niño y de adolescente, han sido de la ciudad de Bogotá. Y uno de esos recuerdos es un amigo, yo creo que aquí les he hablado de ese amigo, un amigo, mi amigo Luther. Ese muchacho era no solo mi amigo, era mi hermano. Teníamos una relación muy cercana y a mí me encantaba andar con él. Porque yo siempre he sido así, pequeñito, más bien menudito, a veces un poquito más gordito, a veces un poquito más flaquito. Pero él siempre, como resultado del trabajo, mientras yo dormía en mi casa, porque muchas veces él fue a pasar la noche en mi casa, mientras yo dormía, él estaba allí con un par de tarros de estos de pintura, los llenaba de cemento, una varilla en la mitad y esas eran las pesas. Y eso, mientras yo dormía a las 5 de la mañana, él estaba allí haciendo sus pesas, camina y una cosa así, no tiene ni cuello de lo fornido que es. Miren, yo me podía meter en los problemas que fuera. Mientras yo tuviera a mi amigo al lado, yo estaba tranquilo. ¡Ay del que se meta conmigo! Y él mismo lo decía. La historia es muy, muy linda, la que nos unió en medio de mucha necesidad de parte de él, su familia, y mi mamá se convirtió en un ángel para ellos. Así que él veía la gratitud de lo que mi madre hizo por ellos, lo veía conmigo, y así que él se convirtió en mi guardaespaldas. Y así, si era yo cosas buenas, regulares o malas, él siempre estaba allí para defenderme. Satanás. Y si es un agente de Satanás, ¿merece nuestra atención? Una vez más les vuelvo a preguntar, ¿quién se encarga de él? El único, porque ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para enfrentar a un agente de Satanás? Enfrentar a un agente de Satanás es enfrentar al Satanás mismo. Así que en este momento yo te pido en el nombre del Señor que si todavía te está atormentando una situación de calumnia, de crítica, de mentira que hicieron contra ti, y tú sabiendo que eres inocente pero no has podido sanar eso, hoy en el nombre del Señor sánalo y entiende que ese era un agente de Satanás y déjaselo a Dios. Y tú dedícate a vivir los primeros 4 principios de la felicidad que Jesús enseñó. Son fantásticos, son revolucionarios en la vida del ser humano. ¿Quieren otra joyita que ratifica todo lo que hemos dicho? En el mismo libro, la página 30. Mira lo que dice la página 30. Nadie, ¿qué significa? Nadie. Ninguno, ¿no es cierto? Nadie, ninguno. Nadie entre los hombres fue calumniado más cruelmente que ¿quién? Que el Hijo del Hombre. ¿Quién fue el Hijo del Hombre? Jesús. Se le ridiculizó y escarneció a causa de su obediencia inalterable a los principios de la santa ley de Dios. Es decir, cuando tú vives a Jesús y como resultado de vivir a Jesús, tú te vuelves un ser humano obediente. Escucha bien el orden. La obediencia nunca es primero. Nunca. Ese es un concepto totalmente equivocado. Yo me atrevo a decir lo que es satánico. La obediencia nunca es más importante que la relación con Dios. La relación con Dios, con Jesús, experimentarlo a Él produce obediencia. Esto que voy a decir es solo un ejemplito. Si mi esposa me hubiera dicho, yo voy a ser novio, y una vez dice, ya va a hablar de mí. Si ella me hubiera dicho, sí, yo acepto ser novia tuya, pero si eres completamente obediente a mí, ¿qué creen ustedes que yo le hubiera dicho? Bien pueda, hay muchas que me están siguiendo, así que me consigo otra. Pero ¿qué fue ella lo que dijo? Ella me dijo, yo estaba a punto de decirte que estaba perdidamente enamorada de ti. Entonces, como fruto de ese enamoramiento, yo me convertí en un esclavo de ella. Soy un obediente a lo que ella diga. He aprendido a ser feliz en el matrimonio. Porque el amor, la relación, produce obediencia. La obediencia no produce relación. Y yo espero que con la ayuda del Señor ahorita alguien esté diciendo aquí en este lugar, pastor, por fin entendí por qué llevo 20 años obedeciendo la ley de Dios, 20 años haciendo esto y esto y esto y esto, y mi vida espiritual no mejoraba. Claro, no mejoraba porque tú te has dedicado a obedecer. Y la obediencia no produce relación, no produce amor. El amor sí produce obediencia. Nadie entre los hombres fue calumniado más cruelmente que el Hijo del Hombre. Se lo ridiculizó y escarneció. ¿Por qué? Porque él amaba tanto a su padre que hacía lo que su padre decía.
La palabra de su padre para él era ley, no solo los 10 mandamientos. Esto no es una limitación en los 10 mandamientos, no, la ley es todo lo que sale de la boca de Dios porque Él es perfecto. Ya estoy terminando. Discurso Maestro de Jesucristo en la página 30, es que esto me emociona mucho. Aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. ¿Escucharon eso? El carácter, es guardado ¿por quién? Es guardado por Dios. Mientras no consintamos en pecar, ¿dónde está el pecado? El pecado es cuando yo a lo Pedro digo, vienen a atacarnos, pues aquí está el arma. Ese es el pecado, cuando yo me defiendo de lo que yo no debo defenderme. ¿Qué nos dijo Isaías? Ay de esos agentes, Dios se encarga de ellos. No caigamos en el pecado. Muchos de nosotros, yo soy el primero, he caído en ese pecado de tratar de defenderme, cuando el experto en proteger el carácter es Dios. No te preocupes de lo que digan o no digan de ti. Preocúpate de la manera como tú estás experimentando y viviendo a Jesús, porque Él va a proteger tu carácter. Muchos no se han podido levantar de las crisis porque han caído en ese error terrible de defenderse. Pastor, entonces me quedo callado cuando digan mentiras mías. Si dicen que yo me robé algo y no me lo robé, entonces yo me quedo callado. No te quedes callado. Con respeto di tu versión, pero no conviertas de eso una batalla para tu vida, porque vas a salir perdiendo. Dice la parte final, mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. Alabado sea el Señor por eso. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. Y si el Señor se encarga de proteger mi carácter, que digan de mí lo que quieran. Y tú tienes que decirlo. Si me quieren calumniar, que me calumnien. Ahora, te vuelvo a repetir, si son el resultado de tus equivocaciones, de tus errores, pues sufre las consecuencias. Aguántate el sufrimiento, porque ahí el Señor no va a hacer nada. Si tú cultivas mal, pues vas a cosechar mal. Si te la pasas comiendo comida chatarra, pues ya sabes lo que te va a pasar con tu cuerpo unos añitos más adelante. Y cuando te señalen y te critiquen por eso, no digas, no, el Señor me defiende. No, que el Señor me defiende. El Señor va a decir, bien ganado lo tienes por no cuidarte, porque sabías cómo administrar tu cuerpo. Yo voy a estar a tu lado, te voy a acompañar, pero el sufrimiento es tuyo. ¿Están conmigo? Bien, hermanos, es hora de ser felices. La felicidad no está sujeta a las circunstancias. Eso es algo que me apasiona de Jesús. Jesús no nos dice, mira, tú vas a ser feliz, sí. No, lo que Jesús quiere decirte hoy es, yo te creé para que seas feliz. Si no estás viviendo feliz, entonces no estás viviendo el evangelio correcto. Escucha bien eso, te lo voy a volver a repetir. Si tú no estás viviendo feliz, no estás viviendo el evangelio correcto. Ustedes van a mirar la historia de Saulo, más bien de Pablo, de Pedro y de otros más. Los momentos en los cuales más alabaron al Señor, estuvieron más cerca de Él, fue cuando más estuvieron sufriendo. Entre más sufrían, más felices eran. ¿Por qué? Porque ellos entendían que su sufrimiento no era por lo que ellos hacían o dejaban de hacer, sino por su amor y su entrega al Señor. Entrégate a Él, déjalo que Él vive en tu vida, déjalo que Él marque la diferencia. Mira, hoy antes de orar yo quiero invitarte para que en tu vida permitas que suceda lo que pasó con Pedro en la gran pesca. ¿Se acuerdan de la gran pesca? No voy a hablar de los detalles. Frustrados después de toda una noche sin haber pescado nada, pero de trabajo fuerte. Yo estoy convencido de que la gran mayoría, si no todos de los que estamos aquí en nuestra vida hemos trabajado fuerte. Pero también estoy convencido de que muchos de los que estamos acá estamos frustrados. Como Pedro y los compañeros pescadores, frustrados porque hacemos mucho y no vemos los resultados. Si ustedes se acuerdan, cuando el Señor se acerca a Pedro, como hoy se está acercando a ti, que estás presente acá o que estás siguiendo a través de esta transmisión, Pedro recibió la presencia de Jesús en su vida, como tú estás frente a la posibilidad de aceptarla. Porque Jesús quería hacer algo fantástico en Pedro. Jesús quería no solo darle peces. Jesús no solo quería que él se convirtiera en uno de sus discípulos. Jesús quería que Pedro entendiera lo que pasa en un ser humano cuando permite a Dios actuar. De repente todo cambia. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor va y da la orden?
Yo me puedo imaginar qué pasó debajo de esas aguas, donde Pedro y los demás no veían nada. La orden del Señor motivó a los pececitos para ir al lugar adecuado. De repente, el espíritu de luchar por su vida que tiene normalmente el pececito se convirtió en un espíritu de ir hacia el mismo lugar. De repente todo cambió para mostrarle a Pedro que eso mismo podía pasar con su vida. De repente todo cambió para él. ¿Por qué? Gracias a una misteriosa influencia. Gracias a la influencia que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Gracias a esa influencia que va más allá de lo que nosotros podemos hacer. A la influencia maravillosa y poderosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y de Dios, nuestro Creador. Esa misteriosa influencia quiere hoy trabajar en tu vida para que de repente lo que ha sido símbolo de frustración, lo que ha sido símbolo de tristeza, lo que ha sido símbolo de dolor, comience a cambiar. Pero eso de repente significa permitir a Dios que Él viva una experiencia contigo y que yo viva una experiencia con Él. Todos hemos sido llamados para ser felices, mis hermanos. Y todo va a cambiar cuando nosotros permitamos que ese de repente sea nuestra parte, nuestra vida. Si tú te estás preguntando ahorita, bueno, pastor, todo muy lindo, pero entonces, ¿qué hago? Ok, yo te voy a decir qué tienes que hacer. No hagas lo que ya dije que no debes hacer. Haz lo que Jesús dijo que tenemos que hacer. El primer consejo para la felicidad es: declárate manso. Cuando un ser humano se declara manso, le está diciendo al Señor: necesito un buen guía. Te acepto a ti como mi coach. Te acepto a ti como mi consejero, como mi guía. Dime qué hacer. Abre mi mente para escuchar tu voz y yo lo voy a hacer, Señor. Como una ovejita que no necesita que su pastor le diga lo que tiene que hacer. Cuando el pastor se levanta, ya se levanta. Cuando el pastor camina, ya camina. Cuando el pastor se siente, ya se sienta. Declárate manso. Ese es el primer principio. Cuando tú te declaras manso, le estás diciendo al Señor: Señor, quiero dejar de vivir yo y quiero que tú vivas en mí, para poder escuchar tu voz y para que todo comience a cambiar, para que sea tu presencia la que me cambie y no una iglesia a la que he pertenecido durante tantos años y me he vuelto más legalista, me he vuelto más rebelde, me he vuelto más malo en medio del manto de la bondad que puede mostrar una religiosidad. No, es hora de vivir una experiencia cercana con Jesús, porque las crisis van a continuar, pero Él es el único que puede marcar diferencia en tu vida, para que la crisis, sea cual fuere, no te derrote, para que la crisis se convierta en bendición. Declárate pobre en espíritu, declárate manso. La pobreza en espíritu es el resultado de la mansedumbre, y allí pueden seguir, ya he mencionado dos de los principios, pero yo solo te quiero recordar: si tú quieres que todas estas cosas fantásticas pasen en tu vida, hoy dile al Señor, no simplemente acá al tener esta oración, no simplemente allá donde estás, en tu casa, no sé dónde te encuentras. Hoy, de aquí en adelante, en la mañana de mañana, en el mediodía de mañana, en la tarde, todo el tiempo, mañana, tarde y noche, dile al Señor: aquí estoy para dejarme guiar. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Que vas a comenzar a escuchar su voz. La voz de Jesús se escucha. No pierdas esa oportunidad. No pierdas. Todo tiene que ser nuevo. Todo tiene que ser diferente. Y eso es para ti. Pastor, usted no conoce mi problema. No me interesa conocerlo. O mejor, sí me interesa conocerlo para ayudarte. Lo que quiero decir es que no me interesa el tamaño de tu problema. Lo que sí me interesa que tú tengas hoy claro es que Jesús no solo conoce ese problema, quizás desde antes que sucediera, sino que ha tenido la solución, esperando simplemente que tú vayas a Él para que Él te diga lo que tienes que hacer. Así que hoy te invito para que, si aceptas, declararte manso y dejarte guiar por Él y comenzar a vivir estos principios fantásticos de las bienaventuranzas. Te invito para que hoy en oración me acompañes, te pongas de pie, te presentes ante Él y le pidas al Señor que hoy
la experiencia de la felicidad sea una realidad. Que hoy la experiencia de la felicidad comience a dar frutos en tu vida, porque la decisión que estás tomando es la decisión correcta. Ya no vivo yo, tú en mí. Padre, quiero darte muchas gracias por quienes en este momento, en esta iglesia, la iglesia de Ocala, o en cualquier parte que pueda llegar este mensaje en este momento o después, que en todo lugar donde hoy se acepta la propuesta para vivir en mansedumbre como vivió Jesús, la propuesta para vivir bajo la dependencia del Padre y de Jesús como nos lo proponen en las Sagradas Escrituras, que esa experiencia sea el comienzo de una nueva vida, entendiendo, Señor, que las circunstancias no pueden esclavizar nuestra felicidad. Nuestra felicidad es solo el resultado de lo que tú haces y de la manera como tú vives en nosotros. Así que hoy, Padre, entendemos que tú tienes lo mejor para nosotros. Y aunque el escenario del país y mundial sea un escenario de crisis, y aunque nuestras vidas parecieran tener más crisis que bendición, hoy entendemos que las crisis no son el problema. El problema somos nosotros. Y por eso hoy solucionamos ese problema viniendo ante ti, pidiéndote que por favor nos declares todos los días mansos. Y nosotros mismos, antes de tomar cualquier decisión, venir ante ti diciéndote: Señor, dime qué hacer. Quiero dejarme guiar por ti, quiero escuchar tu voz, quiero ser feliz a tu manera. Gracias, Padre, por los que hoy aceptamos tomar esta decisión y por los que hoy comenzamos a ser felices. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que tengamos una tarde muy, pero muy feliz. Y recuerden, el día jueves vamos a estar aquí con el pastor. Que todo lo creó. ¿Quién es Él que con el polvo nos formó? ¿Quién es Él que a su pueblo guió y así lo protegió? Su nombre es Cristo. ¿Quién es Él que el cielo vista dio? ¿Quién es Él que a multitud alimentó? ¿Quién es Él que a los muertos vida dio y a muchos se sanó? Su nombre es Cristo. Perdonó. Cristo en cruz por mí murió. Cristo es Jesús mi Salvador. Es Jesús mi Salvador.
¿Quién es Él que al cielo ascendió? ¿Quién es Él? Me prepara un nuevo hogar. ¿Quién es Él que pronto volverá y con Él me llevará? Su nombre es Cristo. Cristo, unigénito de Dios. Cristo, mis pecados perdonó. Cristo, en cruz por mí murió. Cristo, es Jesús mi Salvador. Cristo, unigénito de Dios. Cristo, mis pecados perdonó. Cristo, en cruz por ti murió. Cristo, es Jesús mi Salvador. Es Jesús mi Salvador. Es Jesús mi Salvador.